presentación ahora. Bueno, justo llegó. Muy buenas tardes a todos. Hoy día, bueno, a mí siempre me encanta hablar de las emociones, porque soy una convencida de que son las emociones las que empiezan a afectar el estado de salud de nuestro cuerpo. Y es así como una área de la metafísica lo comprueba, y se han hecho también estudios científicos donde se dice de que existe un conflicto emocional no resuelto que es el responsable de todas las dolencias corporales. Y de ahí nace la biodescodificación. Entonces, bio es una palabra que significa vida, y descodificar propone que toda enfermedad se ofrece desde el código para descubrir cuál es la emoción que existe detrás de los síntomas. Entonces, desde este punto de vista, la enfermedad surge con un intento de reparar este conflicto emocional que está en nuestro inconsciente y que se aloja en alguna parte u órgano de nuestro cuerpo, ¿ya? Dice Carl Gustav Jung que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para curar el hombre. O sea, la enfermedad viene a traernos información, y dependiendo del lugar donde esté alojado, son las emociones que debemos ir a tratar. Y el 90% aproximadamente de nuestro ser es inconsciente, o sea, todo lo vamos trabajando y vamos manifestando de manera inconsciente. Entonces, cuando tomamos conciencia de las emociones que llevan a las personas a presentar algún tipo algún tipo de enfermedad, entonces esto facilita mucho el tratamiento médico y nos ayuda también a reducir la sintomatología. Pero es importante tomar conciencia. Por ejemplo, me duele el pecho, estoy angustiada, estoy con bronquitis, ¿qué pasó previo a eso? Entonces, la biodescodificación lo que hace es eso, encontrar ese conflicto emocional oculto que está provocando la enfermedad. Cuando tú vas a un terapeuta de biodescodificación, es importante que lleves también cuál es el diagnóstico médico para poder revisar qué es lo que está pasando desde el nivel inconsciente, ¿ya? Porque el diagnóstico médico te va a decir, bueno, usted está con un conflicto en el pulmón, está con un conflicto en su bronquio o en su abdomen, o etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el biodecodificador puede identificar qué es lo que está pasando a nivel inconsciente. Entonces, este síntoma, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Lo que trata de hacer el síntoma es lograr un equilibrio en nuestro cuerpo, o sea, lo que trata de buscar es el conflicto emocional para poder restaurarlo y que lo podamos resolver. Si ese conflicto emocional no está resuelto, estamos cayendo en la enfermedad. Y a lo mejor vamos a tomar un medicamento y esto se nos va a quitar, pero cuando volvemos a algo que nos recuerda nuevamente este conflicto, volvemos a presentar los mismos síntomas. Y así estamos como en un círculo vicioso donde vamos solamente tapando y colocando cosas encima para no querer ver cuál es la emoción. Porque, bueno, aceptar la curación y la sanación y tomar la responsabilidad no es un camino fácil. Poder mirarse, mirar qué es lo que está pasando, no es fácil. Pero cuando tienes la intención de tomar la responsabilidad de tu bienestar, eso se hace mucho más fluido y mucho más fácil. Entonces, que hoy día vamos a tratar específicamente lo que hay detrás de la enfermedad del asma. Sobre todo en esta época estamos los centros médicos con crisis respiratorias, con muchos problemas de asma. Y hace muy poco yo tuve un primo que estuvo con muchos problemas, estuvo hospitalizado principalmente por asma. Sus niveles de saturación de oxígeno bajaron considerablemente, o sea, él estaba saturando un 82%, entonces estuvo hospitalizado mucho tiempo, prácticamente un mes, con oxígeno, con ventilador. Entonces,
el asma, lo que es una afección respiratoria que está caracterizada por esta dificultad de oxigenar nuestro cuerpo, ¿ya? Incluso llegar hasta una sofocación. Lo que hace es deteriorar el sistema inmune, que puede estar causado por algunos alérgenos o también algunos otros temas como el clima, por ejemplo, que puede estar bloqueando la respiración corporal y produce silbidos respiratorios que incluso al no estar oxigenando bien te puede llevar a la muerte. Pero el grito silencioso que hay detrás del asma es: necesito tomar la vida en mí. O sea, el hecho solamente de inspirar, acuérdese que la inspiración y la expiración es inhalar y exhalar la vida. Entonces, cuando el hecho de inspirar es como: necesito tomar la vida en mí, pero no consigo dar, a tal punto que empiezo a ser preso del pánico. Al no poder estar en este proceso normal de inspiración y expiración, caes en el miedo. Empieza la dificultad de poder ingresar el aire a nuestro cuerpo. Entonces, esto, ¿qué es lo que está provocando? ¿Qué hay detrás? O sea, me estoy enganchando a ciertas personas que rehúso soltar. O sea, es demasiado el apego a ciertas situaciones. Me ahogo, estoy en un conflicto de rabia o de agresividad y me rehúso a ver al punto de que se me atora la garganta y no permite entrar el aire, o tengo miedo a carecer de algo, o sobre todo de carecer de amor. Entonces esto es el apego que no me permite soltar, el proceso de rabia, que estoy ahí como, o el miedo, principalmente miedo, que no permite la entrada y la salida del aire como debe ser. Entonces, lo que va ligado al asma es principalmente la acción del ahogo. O sea, respiro como cortito, no entra ni sale aire y está relacionado con el territorio. ¿Sabían esto? De que cuando yo estoy con esta crisis de asma es porque estoy en un lugar donde no me siento bien, donde me siento asfixiado. Entonces, dice que no me siento cogido a la garganta, sofoco, me ahogo con relación a un ser amado o a una situación. Me siento limitado en mi espacio cuando estoy en mi casa y de repente no puedo circular libremente porque viven muchas personas a mi alrededor y me siento como ahogado en este espacio, no siento que circulo con facilidad. También puedo ver un proceso de confrontación en el que hay un enfrentamiento o un proceso de rabia que me está envenenando en la vida o que en algún momento de mi vida ocurrió, pero que de repente estos sucesos se vuelven a repetir y vuelvo a manifestar el síntoma. O también puede ser que uso el asma para atraer el amor. Recuerden que el asma también es como el apego, el no querer soltar, el que causa también una dependencia de tener el amor a tu lado. Entonces, también se utiliza como dependencia afectiva. Y también está relacionado con peleas, con roces, con disputas en el seno de la familia. O sea, hay tanta discusión y hay tanta sensación de ahogo por circunstancias que están ocurriendo en este lugar donde vivo en la familia en la que estoy, que me está faltando el aire. No quiero ver esta situación, no quiero seguirla viviendo. Por eso empiezo con la sensación de asfixia. Entonces, el asma es similar a la asfixia, es similar a la alergia y tengo estos sentimientos de sentirme limitado y de dejarme invadir. O sea, yo estoy permitiendo que los demás invadan mi territorio, mi espacio, y llame ese espacio no solamente en el lugar donde estoy habitando, sino que también es mi espacio propio, mi energía. Debemos cuidar también nuestro campo energético. ¿Ya? Los pensamientos que están principalmente ligados al asma es que siento que hay mucha toxicidad,
prefiero ir a mi aire, siento que no respiro bien este lugar donde estoy, quiero lo que no tengo y rechazo lo que tengo miedo a que entren en mi zona también, si me siento asfixiado en esta casa, cuando estás viviendo, por ejemplo, en la casa de tus suegros, y no tienes un espacio propio, empiezas con ese sentimiento de asfixia. Me gustaría, pero no quiero sentir que este espacio en el que estoy es mío y no tengo privacidad. Me va a provocar un asma mi hijo que me está gritando. Deme un segundito, por favor. Pelando, pero yo te estaba defendiendo, Nancy. No, que no me imagine. Entonces, eso de que no tengo privacidad. Entonces entras en este conflicto que te empiezas a sentir ahogado y asfixiado. ¿Ya? Entonces, todo está también relacionado con el pasado, ¿ya? Esto no, son conflictos que nacieron principalmente en tu edad temprana, ya puede ser desde los 3 años o antes desde los 3 años, incluso desde antes del nacimiento. Entonces, que puede haber vivido una situación parecida a tu madre o tu padre. Y aquí también, bueno, hay otra rama que es el transgeneracional, o sea, puedes tú estar ligado también a situaciones que vivieron también tus ancestros y que por algún motivo, situación, tú lo estás heredando, ¿ya? Entonces, la respiración simboliza la dependencia de la vida, la individualidad, la capacidad de respirar yo mismo. Cuando ocurre una crisis es porque no consigo separarme de esta maravillosa imagen que es mi madre, ¿ya? Dulce y confortante, casarme o ver cómo se divorcian mis padres. Es cuando existe un proceso de separación en el que tú tuviste que sufrir un desapego, y eso te provoca cierta rabia y que se puede desencadenar en una crisis asmática. Entonces la asma que te enseña que cuando estás viviendo un conflicto al cual no le pones una solución, lo único que estás consiguiendo es alargar esta agonía en tu cuerpo. Y en este caso del asma, pero no solo eso, sino que además te lleva a que sigas una serie de situaciones, experiencias por las que no puedes liberar todo aquello que está resistiéndose en tu interior. Entonces, si no reparas este dolor, si no pones una solución a este tema, vas a derivar a... Es importante observar las situaciones que estás viviendo y ligarlas al pasado. ¿Qué situación similar estuve viviendo en el pasado? ¿Qué situación similar estuve viviendo en mi infancia que puede ser similar a lo que me está pasando ahora en este momento de crisis? ¿Ya? Cuando tú eres capaz de observar eso, la solución a este proceso de enfermedad va a ocurrir mucho, mucho más fácil. Vas a empezar a observar esta enfermedad y vas a entender de que finalmente lo que está haciendo es enseñarte a que debes crecer y que debes superar ese conflicto del pasado. ¿Ya? Entonces es importante tomar la vida, ¿ya? Darse generosamente y tranquilamente sin forzar las cosas, reconocer humildemente que eres capaz de realizar todo eso que aunque sea poco, es importante, ¿ya? Abrir el corazón y trabajar en este proceso de integración de estas emociones porque realmente nuestro cuerpo, nuestra alma lo necesita. Entonces todo esto arreglará para mejor. Vas a estar satisfecho, vas a sentirte colmado de amor, de ternura, pero esto viene desde uno mismo, ¿ya? O sea, somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de observarnos, de querernos y decir, no, ¿sabes qué? Esto lo suelto, lo perdono, lo dejo ahí, lo dejo ir, no soy responsable ni soy culpable de esta situación. Y aprendo desde este momento a amarme y amar la vida. Y desde ese momento
te van a disminuir las crisis asmáticas, los conflictos, e incluso estos conflictos emocionales que de repente si se vuelven a presentar, ya no van a generar a lo mejor una crisis asmática. Existen varios tipos de asma. Está el asma bronquial, que afecta la zona de la tráquea y los bronquios. Es que esta se produce porque hay un conflicto territorial principalmente, que sigue activo, o sea, hay un temor a sentir que alguien invada tu territorio o que ataque tu espacio o que te quite espacio. Y esto genera problemas para que la persona respire con normalidad. Y también está el asma laringio, que afecta la zona de la laringe. Este parece cuando una persona está viviendo un conflicto que provoca un verdadero pánico o miedo, o alguna situación que se está dando en su casa y que está produciendo un verdadero temor, ¿ya? ¿Qué le ocurre a un niño que padece asma según la biodescodificación? Dice que en los niños se presenta un conflicto donde se da un temor a la propia vida, o sea, el niño incluso nace con este temor a la vida. ¿Por qué? Porque pudo haber sufrido algún trauma en el vientre. Recuerden que, bueno, yo cuando estaba embarazada de mi primer hijo, sin ser consciente de todo esto que estamos aprendiendo, el médico me decía siempre, Nancy, tienes que estar tranquila, tienes que tratar de no estresarte, cuando uno está en el embarazo, están las hormonas pero a full, que de repente quieres llorar, que de repente quieres gritar, que de repente, bueno, aparecen todos estos síntomas, emociones de rabia, de pena. Entonces el médico me decía, Nancy, tienes que estar lo más tranquila posible, incluso daban una pastillita, me acuerdo, para la depresión que podía surgir, incluso cuando estabas amamantando, que viene este sistema, esta cuestión de la depresión postparto. Entonces, todas esas emociones que sufre la madre y que vive la madre se desencadenan en este temor a la vida, ¿ya? Dice que es una sensación de no sentirse con el derecho a respirar a cuenta propia. Suelen cargar con culpas que no le corresponden a los niños y se sienten poco valiosos, despreciables, por lo tanto no merecedores se sienten merecedores del castigo o de cualquier cosa que pueda pasarles. Pero algunos de ellos ya cuando están en etapa adulta tienen la posibilidad de cambiar de aire, incluso de abandonar la familia, de desvincularse de la familia y bueno, sienten que no tienen más problemas relacionados al asma. Ya es como que ya parto desde aquí, dejo la vida atrás y sigo nomás, que también es súper válido, no necesitamos mirar atrás, sino que lo que hace falta es solamente hacernos conscientes de observarnos y mirarnos. Entonces también puede ocurrir que se vive una situación o un conflicto que te puede poner ahí en aprietos y el asma vuelve a recordarle estas emociones que siguen latentes. Que no tiene que ver tanto con la circunstancia vivida, pero que está presente en esa emoción que sintió el niño en su infancia o en el vientre antes de nacer, ¿ya? Entonces, puede ocurrir esto, de que se presente la situación, que genere este conflicto y que tú vuelvas a sentirte así como ahogado. Entonces, afortunadamente, nosotros contamos con una herramienta que es muy valiosa y muy poderosa, que son nuestros aceites esenciales, que tienen la ventaja, y yo digo esto ante cualquier otro aceite esencial que puedas ver en el mercado, que el aceite esencial de doTERRA lo envuelve desde su origen, desde que se extrae la materia prima, lo envuelve un proceso de mucho amor. ¿Por qué? Este proceso de amor de toda la cadena de abastecimiento, desde que llega a tus manos, porque yo creo que nadie de nosotros ha recibido un aceite esencial y lo ha dejado descuidado por ahí en cualquier parte, o que esté al sol, o que esté al lado de la estufa, o sea, siempre nosotros andamos cuidando nuestros aceites.
siempre está como rodeado de amor. Este amor permite, y aparte que viene desde las plantas, permite que tengan una frecuencia vibratoria y energética muy elevada, por sobre los productos que están en el mercado. O sea, si yo agarro otro aceite esencial y empiezo a sentir el aroma, no va a causar el mismo efecto y vibración que si nosotros tomamos nuestro frasco de aceite esencial, lo inhalamos. ¿Ya? De inmediato sentimos una sensación de alivio o de que nos permite llegar a algún equilibrio que necesitemos restablecer en nuestro cuerpo. Entonces, yo me voy a enfocar principalmente en esta mezcla que desarrolló doTERRA, que la desarrolló principalmente para todo este sistema respiratorio y para el asma, ¿ya? La mezcla respiratoria es un aceite que desde el punto de vista emocional atiende a quien se aferra al sufrimiento, al dolor, a la tristeza, y que está originado por un conflicto amoroso, por desamor, ¿ya? Entonces, nos ayuda a profundizar en la conexión con la vida. Acuérdense que el conflicto que había era con la vida, como no quiero este espacio, no quiero vivir este proceso, me siento ahogado. Entonces, lo que hace es infundir el valor y la fuerza para abrirse a la vida, que es lo que necesita una persona que está en crisis de asma. Y también ayuda a quien se siente triste o en sufrimiento o desesperación. Y yo siempre me admiro cuando empiezo a revisar el enfoque emocional de los aceites esenciales y empiezo también a revisar cuál es el enfoque en nuestro cuerpo, qué es lo que va a reparar en nuestro cuerpo. Por decir que cuando nosotros inhalamos o aplicamos un aceite esencial en nuestro cuerpo, ocurre una química. No es porque funcione porque sí, sino que porque las moléculas están reaccionando en nuestras células de manera química y nos ayuda a despejar las vías respiratorias, a combatir enfermedades que están relacionadas con bacterias, con virus del ambiente y que ayuda también con los cambios estacionales. Nos ayuda a expandir los bronquios, a que ingrese más aire a nuestro cuerpo y por lo tanto permite este flujo de entrada y salida de aire con mayor facilidad. ¿Pero qué contiene el Brit? El Brit contiene hoja de laurel, que su aroma incita a tener emociones de confianza y de valor. También está el aceite de eucalipto, de la hoja de eucalipto, donde el enfoque emocional es atender un problema que está relacionado con las necesidades de estar enfermo, cuando estamos en el no merecimiento, el que yo merezco sentirme así, que merezco sentirme enfermo. Entonces esto lo que hace es darme el valor para hacerme responsable de mi propia salud y ayuda a quienes se sienten acorralados y desesperados. O sea, una persona que tiene asma se siente en ese estado emocional. El aceite de menta brinda alegría y optimismo al corazón. O sea, una persona que está con asma lo que está es desesperado, está triste, está enojado con la vida. Entonces el aceite de menta lo que hace es descubrir que tenemos este derecho de estar vivo y que debemos sentirnos alegres por solamente el hecho de respirar. Entonces, y también apoya el dolor, ese dolor que es insoportable, ese dolor que nos deprime, ese que nos mantiene en confusión y en el pesimismo. Y el aceite de melaleuca, que está presente también en esta mezcla, es aceite que me dice, yo pongo mis límites energéticos, no permito de que esta situación o este conflicto familiar esté afectando mi vida, porque finalmente yo soy responsable de mi vida y esto me permite tener relaciones mucho más sanas, mucho más respetuosas y voy a andar mucho más seguro por la vida. También tiene el aceite de cáscara de limón que ayuda a liberar sentimientos de desesperanza, infundiendo alegría, energía, confianza y estados de alerta en el alma. Hace muy poco, bueno, yo les comenté que tuve un primo que estuvo prácticamente un mes hospitalizado por asma. Él tiene una condición que es sordo, ya, por lo tanto, no, esta condición también puede ocasionar esta confusión de la vida que en realidad no logro entender al resto, qué es lo que me está diciendo.
Y hace muy poco él quedó solito, quedó huérfano, es una persona adulta, pero él se acompañaba mucho por su madre soltera. Entonces yo analizando un poco su vida y en realidad él vivía en un conflicto emocional constante y ha tenido crisis después de sus 40 años, muchas crisis asmáticas, crisis más crisis. ¿Y por qué? Porque en el fondo su mamá ya se estaba envejeciendo, de hecho su mamá falleció el año pasado, y, y su mamá estaba ya, de pronto sí, se fue para abajo y envejeció, entonces estaba este apego, el que necesito continuar con mi madre, el que estoy viendo que se acerca la muerte y no lo quiero respirar. Entonces yo le regalé un aceite esencial de limón que ayuda a esta energía, infundir alegría, estar como más contento, ayuda también a la desesperanza. Y él me manda fotos de que está utilizando su aceite de limón, que le gusta mucho en las mañanas. Entonces, que no ha sentido dolor de pecho, me escribió hoy día, me dijo Nancy, no he sentido dolor de pecho, me he sentido muy bien, me encanta el aroma del aceite de limón. Entonces, bueno, podemos ayudar simplemente con una gotita de aceite de limón para llevar alegría y te das cuenta de que eso te permite liberar y liberarte de esos sentimientos y esos pensamientos que te están agobiando. La mezcla Brick también tiene el cardamomo, que ayuda a las personas a asumir la responsabilidad y dejar de culpar a otros. ¿Ya? Tiene el alcanfor, que contribuye a aliviar los nervios, el estrés, nos ayuda a entrar en un equilibrio emocional. Y tiene el rabinsara, que desde el enfoque aromático nos lleva a la calma en situaciones estresantes de la vida. O sea, me puedo sentir menos ahogado, me siento más liviano. ¿Ya? Por eso, en realidad, la mezcla para el asma, yo encuentro que el Brit está hecho como a la medida. O sea, nosotros, sin dudarlo, una persona que está con un conflicto de asma o una crisis respiratoria, lo primero que debemos pensar es en esta mezcla de aceites esenciales, que es maravilloso. También podemos ayudarnos con esta mezcla, que es el Pure Fresh, que huele muy rico. En Chile se llama Pure Fresh, en Estados Unidos, o no sé si cambiaron ya el nombre, pero es el Purify. Apoya a quienes se sienten presos por la negatividad, la toxicidad, ayuda a lidiar con estos apegos negativos como el odio, también el enojo, a purificarnos energéticamente. Nosotros somos energía, por lo tanto, si queremos cuidarnos y protegernos, limpiemos nuestro aura, nuestro campo energético, inhalemos el aceite esencial Purify para poder sentirnos renovados, ¿ya? Este aceite también atiende a quienes se sienten atorados y obstruidos por emociones que son tóxicas. Purifica el ambiente, nos protege contra amenazas ambientales, es antiviral, es antibacteriano y también es antimicrobiano. El aceite de copaiba, que a mí me encanta, enseña a las personas a abandonar las bajas vibraciones, las mentiras y la negatividad. Ayuda a restaurar la confianza en la vida y en el ser. Ayuda a trabajar con el dolor del pasado que aún no está resuelto en tu corazón. Entonces, recuerden que también dijimos de que el asma son crisis por situaciones emocionales que vivimos en el pasado, por lo tanto el copaiba es un muy buen aceite para ayudarnos a sanar todos esos conflictos que nos están afectando y que ocurrieron en el pasado. Es un aceite que nos ayuda en caso de angustia, en caso de culpa o de un dolor muy intenso. Es antibacteriano, es antiséptico, es antiviral, fortalece el sistema inmune, es también un importante antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los aceites que podemos utilizar. Hay muchísimos más para tratar el conflicto emocional, pero ahí ya yo les invito a, si queremos realmente ayudar a las personas, ir más allá y revisar cuál fue la situación de dolor que vivieron, si es que la persona se atreve a mirar el pasado, porque no todos tienen la capacidad de mirarse o de mirar. De hecho, en muchas situaciones las personas olvidan, no, es que no tengo recuerdos de mi infancia.
Y cuando empiezas a indagar aparecen cositas que realmente dolieron. Entonces ahí tenemos algunos aceites esenciales que también pueden ayudar para cuidar el sistema respiratorio, que puede ser el ciprés, el eucalipto, la hierbabuena, el romero, ¿ya? Yo te invito a tener estos aceites esenciales. A mí también me gusta mucho el lemongrass, porque el lemongrass nos ayuda a limpiar todas estas energías tóxicas, a limpiar todo lo que pueda afectar nuestro campo energético o nuestro sistema emocional. Entonces, cuando tú tienes lemongrass en la casa, te sientes como mucho más empoderado cuando lo colocas para limpiar el ambiente. Eh, Sientes que estás protegido. Al igual que el incienso, que lo puedes utilizar bajo cualquier situación. El incienso permite también que te sientas más protegido, más en comunicación contigo mismo y en la aceptación de perdonar a las situaciones relacionadas con tu padre. Entonces, porque el respirar tiene que ver también con conflictos que pueden haber ocurrido con el padre. Así que eso, espero que hayan disfrutado y esa es la presentación para hoy. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Ahí en algún momento hicimos también una recopilación de testimonios de gente con asma, así que voy a buscar por ahí la grabación para volverla a compartir en el grupo porque, pues sí, son eh, casos en donde las personas, claro, atienden o llegan por la parte física, pero al final los aceites esenciales, pues sabemos que trabajan también pues la parte emocional. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una de las personas que comparte su testimonio y que dice que su hijo redujo mucho el uso de los aceites, bueno, perdón, del inhalador. Es una persona que queda embarazada muy joven, porque pensamos esto, no sé, es un bebé que nace con asma, o sea, desde que nació tenía el asma. Y todo esto que dices de las cosas transgeneracionales y que a veces no, pues no tomamos conciencia de ello, esta chica pues quedó embarazada muy joven. El papá al principio como que dijo que sí se iba a hacer cargo, pero al final no se hizo cargo e incluso se fue del país y ella quedó como sola y claro, él estaba con mucho de le fallé a mi mamá, cómo voy a tener a mi hijo sola, etcétera, etcétera. Y pues todas esas emociones, por supuesto que quien las absorbió pues fue el bebé y bebé nació con asma. ¿M? Y bueno, fue también un trabajo terapéutico, pero pues también tomar conciencia de todas estas cosas ayuda porque, digo, aunque en ese momento no lo sabía, pero no es algo que no se pueda solucionar o que no se pueda trabajar, pero si lo trabajamos de una forma más profunda y más consciente, pues los resultados van a ser mucho mejor. Así que esta es la intención de las clases que presentamos para este mes de enfermedades respiratorias. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo más. ¿Alguien por ahí? Levanta la Bueno, mano. les Yo, a mí adelante, también, Marisa. a mí me pasó también que mi segundo hijo nació en la casa y nació con doble banda en el cuello y banda presidencial. O sea, estaba súper amarrado en el cordón umbilical porque probablemente se dio muchas vueltas adentro y yo estaba solamente con la matrona y con la pediatra que lo iba a recibir en la casa. Y bueno, cuando ella vio que le costaba salir y todo, y empezó a sacarle todas estas cosas y salió, más encima cuando salió, se vio que tenía un nudo en el cordón. Entonces, realmente un poco más y el pobre se asfixia adentro, así que se salvó. Y claro, los 2 primeros meses hizo, ¿cómo se llama? Llegó a ser hasta neumonía. Primero una bronquitis y después neumonía. Y fue, claro, súper potente, pero después de eso nunca más. O sea, fue como, wow, probablemente pasó los primeros meses de la formación, no sé, ahí probablemente,
y nunca más por suerte, pero de verdad sí fue un gran susto y una gran impresión cuando vimos la cantidad de enredos que tenían en su cuello y en la banda presidencial, que es debajo de la axila y más encima el cordón enredado, o sea, mucho. Y se manifestó el asma, pero bueno, hasta ahora no ha vuelto a tener conflictos por eso porque no ha vuelto a tenerlos, pero tiene que ver también con el parto, Sí, claro, con el feto en gestación. Sí. Sí, mm, yo tengo un sobrino también que desarrolló asma porque, bueno, cuando mi hermana estaba embarazada, pues, tuvo embarazo normal, todo bien, todo happy, pero ella tuvo depresión postparto. Entonces, cuando tenía que amamantar a Simón, lo que ocurría es que ella no quería porque desarrolló mastitis. Entonces le dolía tanto que no quería darle pecho a su hijo. Y eso ocurre en muchas, muchas mamás que, bueno, por el hecho de tener mastitis, el dolor es tan grande que prefieres cualquier cosa, pero no amamantar a tu hijo o a tu hijo bien lejos. Entonces, claro, ahí desarrolla el conflicto. Entonces, igual hay un proceso de revisión y de reprogramar el inconsciente, siento yo, porque aunque los aceites esenciales pueden hacer un trabajo muy maravilloso en nuestras emociones y nos ayudan a sanar nuestras emociones, es también hacernos conscientes del perdonar la situación vivida o de dejarla ir o dejar de culpar que por esta situación yo ahora sufro este conflicto de no poder respirar. Eso, o sea, que es como que todas las enfermedades finalmente tienen su origen, que hay que ir a buscar. Eso, Mm. muchas gracias. muchas Gracias a gracias. ti. Gracias. Recuerden que la próxima semana tenemos ya la última clase de este mes dedicada al sistema respiratorio y las emociones. Va a ser nuestra querida Jessica, que también tiene mucho que compartirnos con el tema. Va a ser específicamente de pulmones. Y después, a petición de Oscar, y porque Oscar lo pidió y ustedes también pueden pedir sus temas, ya estamos preparando las clases para los chakras. Eso va a venir para agosto. Por lo pronto nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por sus testimonios, por participar, por compartirnos. Gracias, Nancy, por la clase. Y bueno, ¿Y que la foto? descanses.